bienvenidos todos a esta sesión de nuestro curso sobre filosofía y literatura. Hoy está con nosotros la profesora Laura Almandós del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad Nacional. Ella es filósofa de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Historia de la Universidad Nacional y está concluyendo ahora mismo su tesis doctoral sobre Platón en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. Lo que ella nos presenta hoy es justamente una parte del desarrollo de ese trabajo. El título de la ponencia de la profesora Almandós es Las guardianas de Platón y Al baño de Palas, que es un poema de Calímaco. Entonces los dejo con la profesora Almandós. Hola, ¿cómo les va? Yo creo que les llegó a todos el poema de Calímaco, que es... ¿No? Bueno, pero algunos sí, o tampoco. Sí, algunos sí, bueno. Entonces, ese poema es un poco menos conocido, digamos, que La República de Platón. Ustedes saben que es el texto más leído de Platón de todos los tiempos, el más taquillero, el que más se discute. Y hay especialmente en el libro quinto de Platón, está planteada una idea que ha sido discutida recientemente quiero decir los últimos 40 años de la academia, y es el texto de República donde Platón plantea la igualdad en las ocupaciones, sobre todo del gobierno, entre varones y mujeres. La idea, por supuesto, para la antigüedad es bastante novedosa y descabellada, y durante mucho tiempo se ha interpretado y se sigue interpretando la propuesta de Sócrates allí en la República como una gran ironía, como un chiste, a veces incluso hasta de mal gusto, ¿no? Pensar que las mujeres pueden gobernar junto con los varones. Bueno, digamos que esa lectura no queda del todo descartada, pero si arrancamos de esa manera, creo que poco jugo le podemos sacar al texto. Entonces vamos a intentar tomarlo un poquito en serio y ver qué implicaciones eso puede tener, y sobre todo qué relaciones con otra perspectiva también de la cultura griega un poco posterior, que es Calímaco, un poeta del periodo helenístico. Ustedes saben que, como la clase pasada nos lo recordó el profesor Meléndez, Sócrates vivió sobre todo en el siglo IV, la última parte de la época clásica, en Atenas, y al final de su vida, pocos años después, la autonomía política de Atenas se pierde y, digamos, ya se había perdido hacía unos cuantos años el imperio, pero se pierde la autonomía política y Atenas empieza a formar parte de otros, digamos, imperios más poderosos. Bueno, pero antes de que eso pase, ustedes creo que tenemos que tener presente que Atenas ha sido una ciudad dentro de las cientos de ciudades que pueblan los alrededores del Mediterráneo y que son de habla griega. Es una de las ciudades, digamos, más importantes en este periodo del siglo V y IV. Bueno, claro, Platón, digamos, es testigo de unos cuantos errores del proceso político. Y República, en cierta medida, el texto de la República es un intento por hacer las cosas de otra manera, puesto que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, lo más probable es que tengamos los mismos resultados, dice el sentido común, no lo dice Platón. Entonces creo que
por ahí es que Sócrates, que es el personaje que habla, recordemos que en la literatura de Platón siempre está escondido, ¿no? Se sabe nunca a dónde, además, ni en qué tipo de afirmaciones. Pero en los textos de Platón siempre tenemos unos interlocutores que conversan o alguno que echa discurso, ¿sí? Pero él mismo se nombra más bien escasamente, ¿no? Y esto va un poco a contrapelo de lo que es la tradición literaria griega, que a los autores les encanta nombrarse. Pero pues él siempre se está escondiendo. Por ahí aparece en el Fedón diciendo que todo lo que se va a decir ahí estaban presentes tales y tales y tales y tales, menos Platón, que ese día estaba enfermo. De modo que pues también ahí cómo tenemos que tomar eso, ¿sí? Bueno, pero entonces en República lo que quiero que tengamos presente es que muchas veces nosotros decimos Platón dice, cuando el que dice es un personaje de Platón, ¿no? Entonces no necesariamente lo que dice Sócrates es lo que Platón piensa, ¿no? No tenemos por qué asumir eso, aunque es una lectura, digamos, que en el siglo XX, especialmente a través de la interpretación de Blastos, fue, creo que, la hegemónica, ¿sí? El pensamiento de lo que estaba escrito, digamos, bajo el parlamento de Sócrates era el pensamiento de Platón, pero yo creo que es bueno también un poquito de escepticismo a ese respecto, ¿sí? Bueno, de modo que las cosas que vamos a decir aquí, que se afirman en el libro quinto de la República, las afirma Sócrates, las propone Sócrates, las validan los interlocutores, ¿sí? Principalmente Glauco, pero también Polemarco. Y bueno, ya vamos a hacer, digamos, una presentación de eso que sería una ciudad gobernada por hombres y mujeres y cómo estaría planteada la reproducción de los ciudadanos, o sea, cómo se tendrían los niños, ¿no? El griego dice paidopoías, la hechura de niños, algo así, una cosa bien gráfica, bien bonita. Bueno, entonces, ¿cómo serían los niños si las mujeres gobiernan? Un poco lo que se preguntan todos los conservadores, ¿no? ¿Qué hacemos ahí con las mujeres trabajando y gobernando y además teniendo hijos? Bueno, y Sócrates, puesto que el punto de arranque del libro quinto es precisamente el de plantear que las mujeres y los varones deben compartir la actividad del gobierno y de la administración y de la defensa, porque todo eso es un gobernante, ¿no es cierto? Pues también tiene que darle solución a la paidopoía, ¿sí? A la hechura de niños. Y más o menos ahí el Alcoa hace unas cosas que ya veremos. ¿Qué tiene que ver eso con al baño de palas? Se estarán preguntando los que leyeron el poema. Los que no lo leyeron, pues no les asaltan esas inquietudes, ¿no? Pero los que lo leyeron seguramente dirán, bueno, ¿y esta señora qué va a hacer con la comunidad de mujeres y varones en el gobierno de la ciudad y al baño de palas? Bueno, y ahí, digamos, voy a justificar por qué estoy aquí. El poema, pues incluso por el género, o sea, poesía, ¿sí? Pertenece al canon de la literatura griega. Calímaco, digamos, escribió 5 himnos y muchas otras cosas, pero es digamos, un poeta helenístico reconocido y muy bien valorado. En ese poema, él plantea lo que yo creo que sería el ABC del arquetipo, del modelo de Palas Atenea, que es una diosa, pero que como diosa representa una construcción especial de lo femenino. Bueno, y lo que quiero que veamos ahí es que en esa construcción estamos lo más cerca de lo masculino que lo femenino puede llegar. Y ya vamos a ver cómo.
digamos, la hipótesis de esta conferencia va a ser, o la tesis, que creo que es lo mismo, la tesis de esta conferencia va a ser que las mujeres que gobiernan con los varones en la república esta pensada o hablada o dicha de Platón, Sócrates la llama la ciudad fundada con palabras, ¿sí? Bueno, las mujeres que gobiernan allí son una suerte de Palas Ateneas o comparten, ¿no es cierto?, ese arquetipo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, en parte que Platón no se inventa mucho, como nadie se inventa cuando piensa o cuando escribe, ¿no es cierto? Él está reeditando unas cosas, ¿sí? Y no estoy diciendo que con un plan deliberado, pero de alguna manera esto de las mujeres que en el texto, y digamos técnicamente se llama las guardianas, ¿sí?, las mujeres que gobiernan, ahí tenemos, creo, podemos encontrar, ¿no?, escarbando un poquito en la mitología griega, y escogí ese texto porque me parece que es el que mejor expresa el perfil de ese arquetipo, de ese modelo, ¿no es cierto?, de lo femenino que es Palas Ateneas. De modo que, pues, yo un poco, digamos, en una perspectiva distinta, ¿no es cierto?, a la que oímos de Germán Meléndez la clase pasada, o la semana pasada, pues yo no creo que haya mucha diferencia, ni que haya planos tan distintos, ¿no?, entre la literatura y la filosofía. Y pues si bien es cierto que en los filósofos griegos se encuentra mucho, o lo que después se llamaron filósofos, porque ellos mismos, digamos, no se daban eso, sobre todo los presocráticos, ellos no se daban ese mote, ¿sí? En los filósofos presocráticos se encuentra mucho críticas a las cosas como eran concebidas por los poetas. Pues eso yo no veo ahí ninguna disputa entre filosofía y literatura. Lo que veo es la confirmación de que la tradición griega todo el tiempo está criticando el pasado, ¿sí? O sea, los poetas mismos, o los que nosotros hoy consideramos poetas, así como Heráclito dice que eso de Hesíodo es pura polimatía, es pura erudición, digamos, vacía y sin saber, ¿sí? Pero eso no es lo que, digamos, desde mi punto de vista, no es que estemos en presencia de la condena de los filósofos a la literatura. Lo que creo que estamos repitiendo es lo mismo un poco que se repite en la tradición propiamente, digamos así, literaria, ¿sí? Y es que cada autor, para afirmarse a sí mismo, niega los precedentes. Claro, y eso siempre es necesario hacerlo. Todo lo que tenemos que escribir de vez en cuando algo tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Porque solamente para decir que todo lo que ya dijo X, Y o Z está perfecto, pues entonces tú ¿para qué escribes? Cállate la boca, ¿sí? Entonces creo que claro que sí, que lo que llamamos filósofos, Parménides, Heráclito y otros no tan mentados, ¿sí? El mismo Genófanes, que creo que citó Germán aquí, que creo que no... Es muy difícil ubicarlo en la literatura o en la filosofía. Lo que pasa es que, claro, lo que pasó después de Platón, o sea, el que instaura la filosofía como saber independiente, o como disciplina o como género, ¿sí?, es Platón. Y él hace, para precisamente instaurar una cosa nueva, ¿sí?, hace ese proceso de negar las cosas como se han dicho hasta ahora, ¿no? Y en República 2 y 3, que vale la pena que le echen una mirada, Platón es muy duro con muchos pasajes de la literatura homérica, ¿sí?, de Homero, y dice, bueno, y a los nuevos, a estos, digamos, la república es una especie de ciudad que se piensa, que se funda con palabras, como decíamos hace un momento, ¿sí?, y donde no se van a repetir los males de la ciudad histórica, corriente, o de la ciudad vivida, ¿sí? Entonces, encontramos ahí
que digamos, en ese planteamiento nuevo, en ese ejercicio de fundar una ciudad que no tenga los males de la actual, Sócrates va a intentar suprimir unas cosas, preservar otras y yo creo que también no, tranquila, no, ya ahora yo creo que le doy aquí y esto funciona, ¿sí? Bueno, entonces estábamos en esto que sería, digamos, la afirmación de la filosofía como una disciplina independiente, ¿sí? Como algo que es y yo creo que pues Platón fue totalmente exitoso, tanto es así que más o menos todos repetimos, ¿no?, que hay unos autores anteriores a Platón que son los filósofos que fueron los que él estableció como sus antepasados, porque claro, toda tradición tiene que tener unos antepasados, ¿no? Y otros que uno dice, bueno, ¿y este por qué no lo ponemos? Se considera poeta y no, porque no todos los antepasados, digamos, de la filosofía platónica escriben propiamente en prosa, de modo que eso no es un criterio, la prosa o la poesía. Algunos son poetas también, ¿sí? Bueno, pero aquí nosotros lo que nos va a interesar va a ser esa construcción en el poema de Calímaco, al baño de Palas, de esa especie de modelo de lo femenino, que es un modelo limítrofe, como les decía yo hace un momento, es decir, un modelo que casi, digamos, que tiene muchos elementos que se tocan y solapan lo masculino. Ya vamos a ver. Bueno, entonces, si les parece, yo creo que vamos a hacer primero la presentación o el resumen de esta ciudad fundada con palabras, donde las mujeres gobiernan con los varones, y como, digamos, los detalles en que entra Sócrates, ¿sí? Y las razones, ¿no?, con las cuales Sócrates afirma que es necesario que esto sea así. Y creo que, digamos, claro, la razón fundamental está planteada ya en libros anteriores al quinto, y es lo que se saca en limpio, digamos, o el resumen, de que los mejores ciudadanos o los mejores dentro de una comunidad deben ser los que se ocupen del gobierno. Pero esos mejores, ese mejor, hay que tener también como presente siempre esto, ese ser mejor no solamente se refiere al coeficiente intelectual que llamamos nosotros hoy, digámoslo así, o a la inteligencia para hacer matemáticas y con las habilidades para el lenguaje, sino que ese mejor tiene que ver con una buena disposición del alma, mejor dicho, con ser buena persona, podríamos traducirlo, creo que sin problema. Entonces, dentro de los mejores, esos son, como quien dice, seleccionados desde chiquitos para tener una formación especial que les permita ser buenos en el gobierno, ¿sí? ¿Y qué es ser buenos en el gobierno? Bueno, yo creo que la aspiración de Sócrates de un buen gobernante es más o menos, y recuerden que gobernante también incluye lo que nosotros llamaríamos empleados públicos, ¿sí? Y el ejército, sobre todo. Bueno, entonces, que son los que están a cargo de la seguridad. Entonces, Sócrates piensa, pues un poco lo presionan ahí los amigos de que explique eso que ha dicho antes, de que los hombres y las mujeres deben tener todo en común. Y además se ha dicho, antes de que inicie el libro quinto, también se ha dicho que en esa sociedad ideal, digámoslo así, los que gobiernan no deben tener propiedad. Porque si el que gobierna tiene propiedad, dice Sócrates por cierta razón, pues va a gobernar para su propia propiedad y sus propios intereses y no para los intereses de toda la comunidad. Entonces lo mejor no es solamente que hagan rendición de cuentas, que era lo que se hacía en la Atenas democrática de Platón, sino que no tengan nada. Y que como
pues su alma es de oro. Entonces, como tienen oro en su alma, no necesitan tener contacto con oro. Y es mejor que no tengan ninguno. Entonces se les prohíbe a los gobernantes que duerman en un recinto donde haya oro o plata, ¿no? Entonces todo aquel ideal, ¿no es cierto?, médico, de que los gobernantes de Micenas andaban con copas de plata y oro y se los daban a los invitados cuando llegaban, todo eso no. Eso es mejor que no suceda así, sino que los gobernantes deben vivir con lo necesario, y la única propiedad que pueden tener es su propio cuerpo. A esto se le ha llamado comunismo platónico, ¿no? Un poco paradójico la expresión de comunismo platónico, bueno, como medio un hielo frito, pero así se le ha llamado, y ustedes lo van a encontrar en muchos lugares, o lo han encontrado ya descrito así. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Bueno, significa no que en la ciudad ideal de Platón no haya propietarios, sino que los propietarios no son los que gobiernan. Los que son propietarios son los gobernados, ¿no? Entonces, digamos, si hacemos como una especie de pirámide, como siempre se hace de la sociedad, y ustedes saben que siempre los menos son los que van arriba y son los que gobiernan, pues esos menos son los que no tienen nada. Lo único que tienen es su propio cuerpo, y de ahí para abajo, que siguen los artesanos y después la clase productora del campo, digamos, los agricultores, eso sí puede que sean propietarios. Sócrates no lo aclara nunca muy bien, pero la propiedad está estrictamente prohibida en la clase de los gobernantes, de los mejores, precisamente porque son mejores, no necesitan apoyarse en ninguna propiedad. Bueno, y parece que por ese lado de la anulación de la propiedad es que a Sócrates se le ocurre que no haya familia ni haya matrimonio propiamente, en el sentido que nosotros lo conocemos, o que lo conocen todos los pueblos de la tierra, ¿no es cierto? Sino una cosa un poco rara que ahora vamos a ver cómo es, que es el matrimonio de la República Cívica. Claro, cuando se plantean estas cosas, Sócrates dice estas cosas, los interlocutores le dicen, bueno, Sócrates, pero ¿tú crees que esto alguien se lo puede tomar en serio? Y entonces Sócrates dice, no, sí, ya sé que esto no, nada, es muy difícil, y incluso él es muy renuente a echar su cuento, ¿no? Porque lo apretan ahí entre varios al principio de la República. No, tienes que decirnos qué es lo que tú piensas de la comunidad de varones y mujeres, porque la mencionaste, la había mencionado por allá al principio del libro cuarto, o sea, yo creo que como 5 horas antes, que esa cena nunca se sabe cuánto duró, ¿no? Se supone que la República, todo este mamotreto fue dicho, ¿no? En una noche. Bueno, en una noche larga. Pero bueno, en el libro cuarto, de pasada y hablando de otra cosa, Sócrates dice, porque es que en esta ciudad que estamos fundando con palabras, los hombres y las mujeres van a ser comunes. Entonces ahí todos los interlocutores quedan un poco intrigados, porque claro, eso de la comunidad de las mujeres pues es más o menos como el paraíso, ¿no? Que todas las mujeres sean de los varones, pues eso es una cosa bien atractiva. Bueno, pero pues así como la plantea Sócrates, vamos a ver en el libro quinto, que me parece que no es tan atractivo. O sea, no es ese, ¿no?, paraíso de las 11.000 vírgenes donde cualquier muchacho que estira la mano y le aparecen 20. No, no es tan así. Bueno. Pero, claro, ellos han quedado, digamos, curiosos y bueno, y le insisten mucho, pero Sócrates creo que de todas las afirmaciones que hay en la República, a la que es más renuente de contar o de, digamos, echar su cuento, es sobre esta de la comunidad de actividades en el gobierno entre varones y mujeres. Ahora, Sócrates cuando él mismo ve que todo esto es muy difícil y que quién se lo va a creer, analiza la objeción más probable y más contundente, y que además es, digamos, está acorde con cosas que le he dicho antes. Y esa objeción dice que si cada uno en la
polis debe ocuparse de aquello para lo que mejor está dotado, ¿sí? O sea, eso se ha dicho en el libro tercero, ¿no? Cada uno debe ocuparse de una sola cosa. Y dice, no es bueno que en una ciudad la gente se ocupe de muchas actividades a la vez, ¿sí? Sino que se ocupe de eso, mejor dicho, con el criterio de la eficacia, ¿no es cierto? Lo que mejor va a hacer, dedíquese a hacer eso. No se dedique a hacer pantalones y casas y a educar a su hijo, no. Dedíquese a hacer aquello para lo que está mejor dotado. Eso hay una autora del siglo XX que le ha llamado pero no es tan Platón, pero me parece que es una buena manera de, esa idea, digamos, una buena manera de llamarlo es principio de especialización. Entonces, cada uno, según su naturaleza, tendrá unas aptitudes, ¿no?, que le posibilitarán hacer mejor una actividad que otra. Entonces, de esa debe ocuparse. Eso quedó establecido así, entonces por supuesto el zapatero no va a ser herrero, sino el zapatero es zapatero y el herrero es herrero, y se intercambian, digamos, los servicios, pero no puede ser un solo individuo muchas cosas. Entonces, en virtud del principio de especialización, podría surgir la siguiente objeción a la idea de que los varones y las mujeres se ocupen del gobierno, y es la naturaleza del varón. Incluso en ese pasaje Sócrates dice del macho humano y de la hembra humana. Las naturalezas son diferentes, entonces ¿cómo les vamos a poner el mismo oficio? ¿No? Y además adivinen cuál es, según la naturaleza, está diferente, cuál es, si el macho o la hembra, el mejor para el gobierno, ¿no? Bueno, entonces, pues Sócrates se toma en serio la objeción que él mismo plantea y explica que sí, que a naturalezas diferentes, ocupaciones diferentes, pero naturalezas, digamos, las naturalezas que debemos comparar tienen que referirse a la misma ocupación, no a ocupaciones diferentes o a otras cosas, o a diferencias de otras cosas. Por ejemplo, y ahí trae el mismo Sócrates un ejemplo que es bastante esclarecedor. Respecto del arte de hacer zapatos, se necesita la aptitud del zapatero. Digamos, hay que tener como alma de zapatero, más o menos, naturalmente, sería para decirlo corto, ¿sí? Y esa disposición para ser bueno en la zapatería no tiene nada que ver con que uno sea calvo o que sea con mucho pelo, ¿no es cierto? O sea, puede haber zapateros calvos y zapateros peludos, igual el zapatero es igual de pues tiene que ser igual de eficiente, digamos, la calvicie no condiciona su aptitud, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, dice Sócrates, respecto de lo que se necesita para gobernar, la diferencia entre macho y hembra no le hace nada, porque esa es una diferencia respecto de la reproducción. Bueno, y él explica ahí muy corto, pero dice, porque el macho genera y la mujer procrea, que más o menos está basada pues en esa idea de la antigüedad, ¿no? De que el macho ponía la forma y la hembra la materia, de que el macho realmente daba como el carácter humano, ¿no? No se conocía, por supuesto, las cosas que conocemos hoy nosotros de herencia ni de genética. Entonces, por supuesto, por algunas otras concepciones del mundo, lo que aportaba la hembra, digamos, era como una especie de incubadora, y lo que aportaba, no se conocía el óvulo, por supuesto, y lo que aportaba no era una célula, sino era como el cobijo, ¿no es cierto?, como la incubadora, y ponía la materia de las menstruaciones, eso era todo, pero el que le insuflaba, digamos, la vida humana, ¿sí?, y el alma, todas esas cosas, pues era el varón, ¿no? Y eso está muy bonito en Esquilo, dicho, ¿no? En Esquilo dice, un personaje de Esquilo dice algo como, es que en realidad yo soy
el varón dice, yo soy el que realmente soy padre, ¿sí? Pues lo otro, más o menos a lo mismo en donde se haga el nido, ¿no? Bueno, en todo caso, esa es la diferencia que registra ahí Sócrates, ¿no? Respecto del macho y la hembra, la diferencia es reproductiva, pero no hay diferencia en cuanto a la capacidad que se necesita para gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Es un desperdicio dejar que las mujeres se ocupen de la casa. Eso es un desperdicio, ¿no? Hay que ponerlos a hacer cosas más productivas, ¿no? Y lo más productivo es que las mujeres se ocupen de las tareas estas que requieren de más inteligencia y actitud moral, digámoslo así, o ética, podríamos decirlo mejor. Porque acuérdense que no solamente para gobernar se necesita saber mucho, sino que además se necesitan otras, ¿no? Como otras cualidades respecto de el cuidado de los demás. Bueno, entonces ahí hay una discusión muy larga en el libro quinto acerca de cómo vamos a hacer si las mujeres gobiernan y si las mujeres van a la guerra, porque recuerden que el gobierno sobre todo tiene que ver con el ejercicio de las armas, ¿no? Con el pertenecer al ejército de la ciudad. Pues ¿cómo van a hacer si los muchachos son entrenados? Ah, no, pues las mujeres también tienen que ser entrenadas desde chiquitas, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Dice Glaucón, ¿las vamos a desnudar? Sí, las vamos a desnudar. Entonces ahí sí todos ya largan una carcajada porque eso ya es como, ¿no? Muy fuerte, ¿sí? Porque ustedes saben que los varones se entrenaban en la Grecia clásica y especialmente en Atenas. Los varones entrenaban su cuerpo desnudos en los gimnasios. Pues gimnasio quiere decir eso, ¿no? ¿Qué palabra griega quiere decir? Desnudo. Entonces, en los gimnasios, ahí los muchachos hacían el entrenamiento físico. De modo que las muchachas, que por supuesto no salían de allá del recinto donde las estaban cuidando y pasaban de la casa paterna a la casa del marido, y no había ninguna otra opción que no fuera el matrimonio, ¿no es cierto? O sea, una de las cosas que uno tiene que pensar claramente es que el cristianismo, sobre todo el catolicismo naciente a mediados de la Edad Media, dio como una liberación a las mujeres, ¿no? Porque el convento es la posibilidad de escaparse del matrimonio, pero en la antigüedad no existe eso, ¿sí? En la antigüedad la cosa era matrimonio o matrimonio y se acabó, ¿sí? No hay otra opción. Bueno, pero claro, lo que pasa es que nosotros vemos que en digamos, las realidades históricas no son toda la realidad de la mente humana, ¿no? Y la mente piensa también lo que no es. Y un poco el arquetipo o modelo de Palas Atenea que estaba presente en la mente de cualquier griego, ¿sí? Digamos que esa figura sirve para escaparse de esa realidad, ¿no es cierto?, tan dramática que era la de la inescapabilidad del matrimonio. Entonces está bien, no había mujeres que se salvaran, pero había diosas que, pues claro, es que ser diosa tiene que ser para eso, ¿no es cierto?, para hacer cosas que las otras no pueden. Entonces había diosas que se escapaban del matrimonio. Claro, Palas Atenea es una, ¿no es cierto? La otra es Artemisa. Son las dos diosas mal llamadas vírgenes, ¿no? Porque nosotros decimos virgen para traducir lo que en realidad significa sin marido, ¿no? Bueno, entonces, aquí en la República 5, las mejores mujeres no van a estar en la casa porque, como les decía, es un desperdicio, dice Sócrates, que las mujeres que sean inteligentes y bien dotadas éticamente se ocupen de la casa. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues entonces no habrá casa y se anula la casa. Y con ello, por supuesto, la familia, ¿no es cierto? Si no hay casa, pues no hay familia. No hay vida privada, que en la Atenas clásica, en la Atenas histórica, digamos, está bien separadas estas dos instancias, con un varón que pertenece a los dos mundos, ¿no? Pero sobre todo a la vida pública, a la vida con los otros varones,
y las mujeres que pertenecen al espacio y al recinto doméstico. Ese es el lugar, digamos, que no solamente es el lugar donde se desempeña la vida de las mujeres, no solamente en la tradición griega, ¿no?, sino un poquito más allá de las fronteras, en todo el orbe. Bueno, entonces, en la representación griega de mujer, de eso que sería la hembra de la especie humana, hay una asociación clarísima, en toda la literatura está registrada, de la mujer con la casa y una identidad, ¿no es cierto?, con el oikos. La casa no es solamente el recinto, ¿no es cierto?, sino la casa es la casa es todas las relaciones afectivas y económicas y todo eso que se dan en el espacio doméstico, ¿no?, que es, claro, lo otro, por supuesto, de lo público. Bueno, entonces, cuando, digamos, el griego piensa en el espacio femenino y eso que es la realidad de las mujeres, por supuesto que está pensando en la vida privada, que es donde se lleva a cabo toda la vida de las mujeres. Bueno, ¿qué pasa entonces si nosotros, claro, si nosotros sacamos a las mujeres de la casa? Sócrates dice, no, pues entonces de una vez clausuremos la casa. Bueno, y entonces, entonces nadie va a tener mi mujer. Nadie va a tener mi mujer y nadie va a tener por consecuencia mis hijos o mi hijo. Y eso es súper conveniente, dice Sócrates, porque eso acaba con todo nepotismo. Entonces, cuando el adulto va a determinar quién va a hacer esta función, quién va a hacer el doctorado, quién va a continuar haciendo no sé qué, se va a ir a Oxford a estudiar, por supuesto que estoy hablando, ¿no?, metafóricamente, el adulto no va a privilegiar a aquellos que son sus descendientes, sino simplemente va a elegir al mejor. Entonces, en esta sociedad, como ustedes ven, meritocrática, es necesario romper todos los lazos familiares, porque hasta el más honrado se deja tentar por favorecer a los propios. Entonces, dice Sócrates, no, es que los propios van a ser todos los que tienen la misma posibilidad o la misma edad, ¿sí? Entonces nos quedamos sin mi mujer. Fíjense ustedes que pues no hay que ser muy brillante para darse cuenta que eso de no tener mujer personal, digámoslo así, ¿sí?, es bastante consecuente con lo otro de no tener propiedad, ¿no? Porque como el estructuralismo antropológico descubrió a mitad del siglo XX o un poquito antes, la propiedad primigenia es la mujer, ¿sí? Acuérdense que todo eso de Levi-Strauss, que los hombres intercambian, ¿no? El primer objeto de intercambio es el de la mujer. ¿Por qué? Porque los grupos pequeños estos, para sobrevivir, ¿no?, estamos pensando, digamos, en un periodo temprano de hominización, para sobrevivir necesitaban mujeres jóvenes, pues en edad de parir, que reprodujeran el grupo social. Y pues cuando ahí adentro no hay, pues hay que buscar afuera, ¿no? Y las mujeres entonces son objeto de intercambio. Pero claro, y en ese sentido propiedad, y en ese sentido, pues cuando decimos, bueno, yo no digo, pero cuando decimos mi mujer, pues estamos un poco haciendo referencia, ¿no?, a eso que es una propiedad que por supuesto da un estatus y muchas otras cosas como las propiedades, ¿no?, y que son para mostrar. Si no, pues toda la cirugía plástica no existiría, ¿no? Entonces, en la medida en que se mejora, pues lo que, ¿no?, los varones muestran, pues en esa medida ellos también se elevan, ¿no?, este estatus, etc. Bueno, entonces, creo que más o menos hemos dicho
¿qué es esto de que las mujeres serán comunes a todos los hombres? Es lo mismo que decir que nadie va a tener una mujer. Sin embargo, bueno, tenemos que tener hijos, ¿no es cierto? Y entonces Sócrates dice, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Va a haber unos dentro de esta clase de los gobernantes que van a mandar más. Ustedes saben que eso siempre pasa, ¿no? Aunque todos son iguales, siempre hay unos más iguales. Entonces dice, van a mandar más. Entonces a esos que mandan más, esos van a elegir dentro de los jóvenes, ¿no? A partir de los 20 años más o menos, quién será bueno que se junte con quién para reproducirse. Pero no se les va a decir que eso ha sido, digamos, decretado en una oficina, sino se les va a decir que se hace un sorteo, que la divina, no sé qué, la Piti hace un sorteo y que salió del sorteo que tú te tienes que casar con este y listo. Bueno, claro, no para tener casa ni familia, sino para vivir en unas barracas, como algunos batallones militares, ¿no? Pero digamos, se van a hacer unos matrimonios entonces multitudinarios, donde una vez al año todos los que están para casarse o que ya tienen la edad para la reproducción, se les va a elegir pareja monogámica, ¿no? Y entonces esos se van a casar y esos van a intentar tener hijos. Está prohibido la relación por fuera de eso que se ha decretado, ¿no? O sea, no pueden tener por ahí otros amoríos. Quedan libres cuando pase la etapa reproductiva. Además, esos matrimonios, así como los que mandan más, digamos, los establecen también, son cortos, 2 o 3 años y ¡pin! Queda clausurado el contrato y se arma otro nuevo, ¿sí? Todo esto un poco buscando que no haya ataduras afectivas, ¿no? Porque una de las cosas que Sócrates ve como nocivas para el buen gobierno y para una ciudad feliz son las ataduras afectivas, precisamente porque la gente empieza a querer favorecer lo suyo propio más que lo de la comunidad. Entonces, si nosotros recortamos toda posibilidad de afecto personal y más bien toda esa capacidad amorosa se la tiramos a la comunidad toda entera o a todos los niños, ¿sí? Más o menos que nacieron en la época en que nació mi hijo. Bueno, entonces ahí la cosa funciona mejor, ¿ya? Entonces, fíjense que esto es bien, llama la atención cada vez que uno lo lee, porque los hijos, cuando las mujeres quedan embarazadas, tienen sus embarazos, se hace el parto y el niño de inmediato pasa a un lugar donde lo crían, pero la madre no lo cría porque ella está, claro, ocupada en cosas más elevadas, ¿sí? Y entonces allá lo crían y ella, lo mejor es que no sepa cuál es su hijo, se prohibirá que sepa la identidad. Y cuando está lista para amamantar enseguida del parto, irá a ese lugar donde están, a esos lugares donde están los niños, esa guardería, digamos, que tiene unas especialistas que lo crían, ¿sí? Pero que tampoco están, digamos, relacionadas biológicamente con ellos, ¿sí? Y entonces ellas ahí amamantan a cualquier niño que tenga hambre. Realmente es un comunismo, ¿no? Bueno, entonces, porque es la comunidad, imagínense, del alimento primero. Entonces, de esa manera, dice Sócrates, a medida que va creciendo ese niño y que las oportunidades se van alargando tanto como sus aptitudes le den, ¿sí? Los adultos van a favorecer solamente al niño por sus capacidades y no por razón, como decíamos hace un momento, razón de parentesco ni de otro tipo de favorabilidad, digamos. Bueno. Y dice Sócrates, las mujeres serán comunes a todos estos varones y ninguna habitará privadamente con ninguno. Y como ustedes ven, esos matrimonios que les acabo de contar, en realidad lo que tienen de matrimonio es el nombre, ¿no es cierto? Porque no tienen, son uniones para
que la siguiente generación sea, nosotros diríamos hoy, pero por supuesto no es lenguaje platónico, genéticamente mejor dotada. Si juntamos a los mejores con los mejores, además supuestamente hay como una especie de conocimiento. Ustedes saben que todavía creo que hay esa creencia de que las comadronas saben quién con quién, ¿no? Podrán ser una pareja con hijos buenos ejemplares, digamos. Bueno, sabemos que pues nada de eso existe en la especie humana, ¿no? Pero de todas maneras, pues esa creencia estaba ahí. Entonces, de modo que se hacían estas especies de matrimonios, entre comillas, para garantizar la siguiente generación. Los que mandan harán selección de los mejores, como ya se había hecho con los varones. O sea, ya en el libro tercero, los varones mejores son los que se dedican al gobierno. Y la lactancia se hará como la acabamos de decir. ¿Qué va a pasar cuando estos niños, que no se sabe de quién son hijos, haya que darlos para reproducirse? Entonces Sócrates dice, se prohibirá el matrimonio entre generaciones.